simbólico y poderoso que los hombres y mujeres que llegaron acá desde las 7 de la mañana, que están haciendo aquí la fila, la resistencia para escuchar al presidente Gustavo Petro, demuestra que el pueblo colombiano y que el pueblo zenú respaldan y rodean a este gobierno que le ha devuelto la tierra a quien se la han quitado. Hemos tenido meses, semanas y días muy difíciles. Quiero decirles que el señor presidente ha tenido muchas dificultades en el día de hoy y por eso se nos ha prolongado la agenda. Ha tenido que atender circunstancias del Estado colombiano y ha tenido dificultades en el clima. Por eso el señor presidente no está en este momento acá, pero se encuentra viajando desde Bogotá en un vuelo que ya está cruzando el Magdalena y viendo las sabanas y va a llegar acá. Yo les pido un momento más, porque el presidente viene acá con el corazón hinchado de emoción y de amor, agradeciendo infinitamente el respaldo de este pueblo. Y en contados instantes, él entrará acá. Y les quiero decir qué ha pasado en estos días. Mientras el presidente está llegando, el Congreso de la República nos ha negado durante días consecutivos la reforma a la salud, la reforma a la justicia agraria, y necesitamos que la resistencia del pueblo zenú también alce su voz para convocar a quienes se encuentran en el Congreso de la República a devolverle el derecho. Yo quisiera pedirles que a la entrada del señor presidente a este recinto lo recibiéramos también con la exigencia al resto del Estado colombiano de respaldar y de acompañar las reformas que requiere el cambio en Colombia. Y les quiero contar que sabe el presidente que la decisión de este gobierno de constituir los 10 resguardos que hemos constituido para el pueblo zenú, que es un hecho histórico, aún no es suficiente, y que las 466 hectáreas y el compromiso de las 4.000 hectáreas que hoy tenemos se necesitan para poder producir la tierra y devolverle la dignidad y el trabajo al pueblo zenú, en Córdoba, en Sucre y por supuesto, cacique, también en Antioquia. El compromiso que ha suscrito acá el director de la Agencia Nacional de Tierras representa la decisión de este gobierno de terminar su mandato devolviéndole al pueblo zenú las tierras que se le han quitado. Y yo creo que eso merece no solo el aplauso, el compromiso, sino también la decisión de ahondar el cambio estructural en Colombia. Porque aquí tenemos que decir, el pueblo zenú, el que construyó el más espectacular sistema hidráulico en Colombia, quien logró que los ríos y sus aguas no fueran una dificultad, sino que permitieran sembrar alimentos. Ese pueblo que resistió el proceso de colonización, que se refugió en muchas tierras y que se devolvió a recuperarla. Ese pueblo que peleó los resguardos coloniales y que un gobierno conservador en 1905 se los quitó y pese a ello siguió resistiendo. Ese es el pueblo que debe devolverle a las sabanas de Sucre y de Córdoba la dignidad de la siembra de los alimentos. Y en ese esfuerzo vamos a trabajar. Los resguardos que hemos constituido no son resguardos de tierras inoficiosas. Yo quiero resaltar el trabajo que hay en Simba, en Potosí, en La Bendición, que demuestran que este pueblo sabe trabajar la tierra, que demuestran que este pueblo puede ser la cantera de los alimentos para la región.
y esa maquinaria que hemos llevado, esos insumos que han llegado, que todavía faltan más, deben ser el alimento de la esperanza que levanta el pueblo zenú para que la tierra concentrada, acaparada y despojada en las sabanas más fértiles de Colombia vuelvan al pueblo que se la quitaron, al campesinado, al pueblo zenú y a las comunidades que han resistido. Yo quiero pedirles que resaltemos el compromiso del gobierno, pero en lo fundamental, el trabajo de los hombres y mujeres que hoy están produciendo en esas tierras, porque de esos alimentos hoy se nutren incluso quienes se oponen a la reforma agraria. El aplauso es para todas las mujeres, las guerreras zenús, esas que combatieron al imperio español y pelearon por la independencia, esas mujeres que resistieron a la guerra, que custodiaron y guardaron a nuestros hijos y que hoy se alzan con sus compañeros, con la maquinaria al hombro, a trabajar las tierras más fértiles de Colombia. Para ustedes, compañeras, la admiración y el reconocimiento y ejemplo de templanza y de decisión que seguiremos todas las mujeres en Colombia. Honor y aplausos para las mujeres de este pueblo. Acá se derramó sangre. Nos ha contado usted, cacique, de hombres, seguramente también mujeres que entregaron su vida. Esos hombres y mujeres, y por sus vidas, ni este gobierno, y sé que este pueblo tampoco, guarda ni un minuto de silencio. No guardaremos silencio, ni nos callaremos, ni por nuestros muertos, ni por el futuro de nuestros hijos. Combatiremos la guerra, enfrentaremos las amenazas y después de este gobierno seguiremos empujando la reforma agraria y el reconocimiento del pueblo zenú. Nos quedan 8 meses de gobierno, pero nos queda toda una vida para hacer la reforma agraria y para decirle al pueblo colombiano que la verdad y la esperanza son posibles. Hoy, en este acto, queremos también significar lo que ha sido la reforma agraria en Colombia. No en vano, ustedes han dicho que el pueblo zenú se encuentra hacinado. ¿Le falta tierra al pueblo zenú? ¿Y por qué? ¿Cómo se puede explicar que quienes estuvieron aquí desde el inicio de nuestros tiempos no tengan tierra en los valles más fértiles, en las tierras planas que deberían alimentar a Colombia y al mundo? Pues señores, en estas sabanas vino la guerra a inicios del siglo pasado y remató a mediados del siglo y a finales del siglo, con la violencia más sangrienta. Hoy tenemos en Sucre, en Antioquia y en Córdoba el índice más alto de concentración de la propiedad rural. Y mientras ustedes, su pueblo, no tiene tierra, lo que hay es tierra en grandes extensiones sin trabajar. Y eso tiene un nombre: injusticia. ¿Y quién quiere sumarse con este gobierno a combatir y a pelear la injusticia si no son los pueblos que han resistido y persistido? Diría esta ministra, y se lo hemos dicho al presidente, que cuenta con la decisión de este pueblo para hacer la reforma agraria, para trabajar la tierra y para rodear a un gobierno que tomó la decisión de quitarle la tierra a quien no la debe tener legítimamente. ¿Y quiénes son? Los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, del Frisco, los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas, aquí administrados por el director. Director, le ruego que pueda usted levantarse para que este pueblo lo reconozca. Esos predios, los mejores predios de estas tierras, que están en fondos públicos, durante años se le entregaron ¿a quiénes? A quienes no tienen
de conformidad con la ley, el derecho a tener esas tierras. Y lo que hicimos en Simba, histórico lugar donde se fraguó la guerra y la violencia en este territorio, fue ir y recuperar esas tierras para devolvérselas a los ancestros, al campesinado. Y hoy, donde el paramilitarismo pactó la violencia y la muerte de hombres y mujeres, estamos sembrando limón, estamos sembrando la vida, estamos construyendo la apuesta intercultural étnica más poderosa de este país. A los compañeros y compañeras de Potosí, nuestro aplauso. A los compañeros de Simba, nuestro aplauso. Y para eso necesitamos garantizar una apuesta a futuro. La reforma agraria no puede acabar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La reforma agraria y el reconocimiento de los pueblos ancestrales necesitan un plan decenal. 10 años de reforma agraria para combatir la injusticia, 10 años para que nosotros podamos construir el plan más profundo de democracia. Y por eso les queremos pedir que nos acompañen en el pacto por la tierra y por la vida. Un acuerdo de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades negras con este gobierno, para que la reforma que nos han negado durante 100 años, el pueblo de manera decidida la empuje por los próximos 10 años. En 1972, en Chicoral, se reunió la clase política a decir que no había reforma agraria. Detuvieron la decisión del pueblo, de los liberales, para hacerla. Y tuvo que llegar el gobierno del presidente Gustavo Petro y tomar la decisión de hacer lo que Colombia había pedido hacer hace 100 años. Este es el gobierno de la reforma agraria, este es el gobierno de los pueblos indígenas, este es el gobierno de las comunidades negras y del campesinado, este es el gobierno de la esperanza popular, y por eso hemos hecho en estos 3 años largos lo que no se había hecho en las últimas décadas en Colombia, y por eso necesitamos que lo que hemos hecho no se retroceda, y necesitamos la decisión del pueblo colombiano de defender el cambio que el presidente Gustavo Petro ha impulsado y llevarlo más allá, hasta donde se logre la justicia y la dignidad de nosotros. Por eso pedimos también que hagamos un gran esfuerzo por una gran movilización popular, y queremos encontrarnos con ustedes en Cartagena el 24 de febrero del 2026 para que podamos reunirnos, hacer el balance de gobierno y con otros países poder decirles: va Colombia a hacer la reforma agraria. Quisiera cerrar con esto. Hemos proferido 2 acuerdos en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras. 2 acuerdos que las tierras que ustedes tienen las formalizan. Son 2 resguardos y 10 procesos de constitución. Yo quiero con esto pedirles que con un aplauso cerrado le digamos a la Agencia Nacional de Tierras que apriete y acelere los procesos del pueblo zenú en este último periodo del gobierno nacional. Estos acuerdos, que pueden revertirse si alguien quisiera, significan el título de su tierra. Y quiero decirles que hay voces que hoy dicen, que hoy asustan y dicen que llegarán a destruir todo lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que van a derogar todas nuestras decisiones. Y si eso pasara, ¿qué haría este pueblo? Si no es defender lo que han adquirido con su lucha, con su resistencia y su persistencia. Son ustedes autoridades, en sus manos, en las que este gobierno deja el legado del presidente y de su historia de lucha, de resistencia y de persistencia.
Recibamos entonces estas decisiones del Gobierno Nacional con el mejor de los ánimos, pero con la seguridad y la certeza, compañeros y compañeras, de que si no es la organización, si no es el pueblo unido, nos vendrán a intentar quitar la esperanza. Y la esperanza es lo que nos alimenta, la esperanza es lo que permitió que este pueblo por más de un siglo resistiera. La esperanza es la que nos tiene hoy aquí, esperando y recibiendo al presidente Gustavo Petro. Desde el Ministerio de Agricultura, disposición para resistir, para persistir y para insistir, porque por nuestros muertos no guardamos ni un minuto de silencio, empujamos todavía una vida de lucha y de combate en este gobierno y en los que siguen, porque este es el gobierno de la vida, porque ustedes son la revolución por la vida. Muchas gracias.